En 1976, la dictadura militar endeudó hasta límites inimaginables y tornó absolutamente ineficientes a todas las empresas del Estado. El Estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron José Roberto Dromi y María Julia Alzogaray. Contame, Claudio, hoy, 2017, cuáles son las principales empresas telefónicas de la Argentina y el sindicato FOETRA a qué laburantes representa. Bueno, te cuento, empiezo por las que no representa, que es más fácil, porque hoy ya hemos logrado una representación bastante amplia. Sí. No representamos a AMX Claro, empresa de origen mexicano, unipersonal, sí, que resiste muy fuertemente no la representación de FOETRA, la representación de cualquier sindicato. O sea, su personal está fuera de convenio en un claro fraude laboral. Por fuera de eso, representamos a Telecom, a Personal, a Movistar, a Telefónica, a Nextel, a British Telecom, Arsat, algunas otras empresas menores, digamos, pero bueno, tenemos la representación de todo lo que es transporte de telecomunicaciones, informática y cualquier cosa que pase por el cable. Que es un poco la definición que tenemos de telecomunicaciones, más allá del medio, sí, en que se brinde. ¿Y qué universo de trabajadores es? Y si hablamos a nivel nacional, estamos hablando de cerca de 50.000 trabajadores. Pero hay un detalle importante, que es que debe haber 25.000 más o más que están por fuera de cualquier representación o en representaciones incorrectas que son precarizados. Bien. Y que son significa para nosotros un desafío, un combate permanente para que esos compañeros tengan la justicia de su lado y reciban una representación y un convenio colectivo de trabajo digno de la tarea que hacen, ¿no? Es una batalla permanente del sindicato porque, mira, hay una definición muy interesante de las compañías en general. Te dicen, no es que no querramos un convenio colectivo porque un convenio colectivo nos resulte mejor o peor. Eso también, si podemos, lo llevamos a la baja. Pero el problema es la presencia sindical. No es que no querramos el convenio de ustedes, no queremos ningún convenio. Claro. No queremos ni la ley de contrato de trabajo, es más, no la cumplimos, te dicen algunos cínicos. Y ustedes, como tienen cuerpos delegados, y esos delegados funcionan dentro del sindicato, van a hacer cumplir por lo menos la ley de contrato de trabajo. Por lo cual no queremos encuadrarnos. Son así de cínicos, sin ningún tipo de filtro. Te lo plantean así. Comentame del inicio de FOETRA, porque hay que ir a la época de Perón, ¿no? Tanto que hablamos el tema de los cuerpos delegados, ¿no? Una época donde estaba todo eso en ebullición. Seguro, hay que ir al peronismo como fenómeno de sindicalización masiva. Sí. O sea, si uno habla de sindicalización masiva, habla de peronismo, pero no te olvides que una de las primeras huelgas en el país las hicieron las operadoras telefónicas, que era un trabajo muy difícil, terrible, y estamos hablando de una empresa de procedencia inglesa, con un régimen de trabajo realmente muy sufrido para las compañías. ¿En qué época, Claudio? Y estamos hablando de principios de siglo, estamos hablando de 1900 y monedas, principios de los primeros años del 1900, digamos. Una huelga que fue, si no fue de las primeras huelgas, fueron después de la gráfica o estuvo ahí. Y eran un colectivo todo de compañeras, absolutamente todo de compañeras que por supuesto no podían casarse, no podían tener hijos, tenían que pedir permiso para ir al baño, tenían que un régimen de trabajo tremendo, que recién tuvo un reconocimiento allá por el año 72 con una legislación específica para la operadora telefónica. ¿Cambió, tenemos ahí la cantidad de trabajadores y el tipo de laburantes respecto al tema privatización? Te pregunto porque, bueno, decías las operadoras, ¿no? Había ciertos laburos que se dejaron de hacer, ¿no? La privatización no hace otra cosa que aplicar técnica que ya estaba aplicándose en todos los lugares del mundo. Es más, Entel ya la había comprado en la automatización de las centrales electromecánicas a centrales electrónicas.
se estaba operando en todo el mundo, pero Entel ya había adquirido esa tecnología. O sea que en realidad lo importante ahí era una presencia sindical, es una presencia sindical muy fuerte, que hace que la introducción permanente de tecnología no genere desplazamiento de mano de obra y no genere más sufrimiento. O sea, yo puedo generar productividad, no tenemos contradicción con eso, podemos generar productividad. Lo que no queremos es aumento de la carga de trabajo, que son dos cosas totalmente distintas. Claro. Si vos introducís técnica, herramientas y capacitación, es para trabajar menos, no para trabajar más. Y es lícito querer trabajar menos, ¿sí? No está mal poder estar más relajado, tener un trabajo menos alienante, mucho más beneficioso para tu autoestima. Y esto te lo brinda la técnica. La diferencia es que si no existe una presencia sindical, las patronales utilizan la técnica para todo lo contrario. Digamos, para generar mayor control, los call centers, ¿no? Bueno, tenés el ejemplo de los software que se instalan en los call centers. Para controlar permanentemente. Totalmente, cuando en realidad vos podrías tener, en cambio de abrir dentro de un call center 6 pantallas para 6 programas, o 7 u 8 pantallas para 8 programas distintos, tener sistemas integrados, bien pensados, que alivien la carga de trabajo, pero sobre todo, que es el problema más grave de los call centers, el operador de call center pueda haber terminada su tarea y darle algún sentido a esa tarea. No engañar a la persona que llama, no conformarla, no derivarla, sino tomar el tema y resolverlo, que es lo que implica mucho menor desgaste que si vos tenés que atender a una persona, decirle una mentira y la persona te dice vos sos un ladrón. Cuando te lo dicen y todo esto genera tensiones, enfermedades laborales. Y escúchame, te lo dicen 300 veces por día, te quiero ver. En lo que terminás, o sea, tenemos en su momento, hasta que logramos torcer esta situación, teníamos gente enferma todos los días, o sea, el SAME iba 2 o 3 veces por día, o sea, y esto se dio con lo llamado las falsas pasantías. Llegamos a tener 2.000 pasantías de la UBA entre sociología y psicología. Bueno, tema que se quiere volver, ahora te voy a preguntar de eso, pero hablaste de la privatización. Año 90, noviembre, ¿no? ¿Fue cuando? Noviembre del 90, sí. Creo que 9 de noviembre. Bueno, ¿qué reflexión tenés de qué hacías vos en esa época? ¿Cómo se confrontó? El rol del sindicato también, ¿no? Que fue muy discutido. En realidad el conflicto fue anterior. El origen del conflicto, que es el conflicto por la privatización, no fue un conflicto contra la privatización. Guillán pierde el gremio porque defiende a María Julia Alzogaray y se pone a favor de la privatización. Pierde el gremio a manos nuestras, que veníamos diciendo no. Guillán que venía contó una historia de militancia. Guillán que venía con una historia de militancia, de los argentinos, Secretaría de Prensa, era... un emblema, ¿no? Un emblema, era absolutamente... Sale de la cárcel y empieza a tomar posiciones, a mediados del 84, 85, ya empieza a tomar posiciones por una empresa mixta, que era el primer proyecto que presenta Terraño en el gobierno alfonsinista. 49% privado, 51% nacional. Ese es el primer antecedente. Menem asume diciendo no hay que privatizar, toda la campaña de Neustar, ¿no? contra Entel, que no era una empresa que daba ganancias, digamos, tenía terribles defectos, tenía terribles problemas, que muchos de ellos autocreados o creados por el propio poder, pero era una empresa que era superavitaria, no generaba déficit. El conflicto surge porque nosotros tenían que pagarnos 2 veces, vos no te vas a acordar, pero nos tenían que pagar 2 veces por mes por la inflación. O sea, la inflación era 200%, 300%. Era la hiper, ¿no? La super hiper, ¿no? Entonces te pagaban al día 1 y te pagaban al día 15. Había que pagar un ajuste, porque ya no te alcanzaba. Entonces, ese pago asume María Julia y lo retrasa, los camiones de ese momento, lo que era Juncadela, los retrasa 2 días, paramos. Era marcarle la cancha a la interventora, ¿no? Paramos, aparecen los camiones y pagan. Si llega a fin de mes, se vuelve a repetir lo mismo, paramos y nos mandan 450 telegramas de despido. O sea, una cama perfectamente armada, y empieza un conflicto que dura 45 días de paro total. Incomunicamos la Casa de Gobierno, incomunicamos el Parlamento, incomunicamos el país.
porque el país no podía ni salir ni entrar llamadas a nivel internacional durante todo ese periodo. ¿Y alguna anécdota de esa pelea? Millones. Ellos llaman a gendarmería. Ellos traen un batallón de comunicaciones a través de la casa militar, porque no podía, esto lo hace María Julia, que tenía relación con el querido y famoso capitán ingeniero, ¿no? Su papá. Claro. Trae un batallón, exactamente, trae un batallón de telecomunicaciones para establecer las comunicaciones por lo que era el 000, porque vos tenías que salir por el 000. Entonces, bueno, intentan comunicar, no pueden comunicar nada, aparte la antena de Balcarce, que la manejaban los técnicos, en ese momento CPT, la había ya perdido la órbita, iba para cualquier satélite por un lado, la antena de Balcarce iba para el otro, digamos, era imposible, pero las operadoras que habían quedado por fuera llamaban y decían, señor, ¿me puede comunicar por favor con Babilonia? A ver un momento, por favor. Entonces empezaba a buscar, porque hay un código, hay un código, una codiguera, claro, donde estaba buscando el código. Era bien artesanal el laburo. Sí, totalmente, fue mucho tiempo, así, hasta hace relativamente poco. Claro. A ver, código babilonio, deme con Sodoma. Sodoma. Y tal cual, o sea, era realmente un espectáculo increíble. Se volvían locos, digamos. Los volvían absolutamente locos, pero bueno, también se mostró las fuerzas y la voluntad que duermen dentro de las aspiraciones de los compañeros, de lo que es una medida de fuerza organizada por un sindicato, encabezada por un sindicato. Al final quebraron el sindicato, dividieron la directiva en dos, una parte de la directiva estuvo a favor de levantar las medidas y poner a Monseñor Bufano como interlocutor y como mediador para reingresar los cesantes. Reingresaron 340 cesantes y nos quedaron 60 afuera, que le seguimos pagando el sueldo durante un tiempo importante. En esa pelea que comentas de Entel, ¿se dio esta división entre los más jóvenes y los más viejos respecto, digamos, de cómo confrontar, o está mezclado? No, absolutamente no. Lo que se parte es la conducción. Claro. Desde el sindicato, digamos, ¿no? Desde el sindicato, la famosa Asamblea Atlanta, claro, que fue una asamblea de más de 6.000 trabajadores, es inmensa. Yo tengo las fotos en mi oficina de la levantada de mano, y está parejo, pero en un conflicto de esas características, estar parejo significa que no puedes seguir. Digamos, si estás dividido, partido al medio, no puedes seguir con la mitad sí y la otra mitad no. Digamos. O sea, nos parten desde la federación. Estaba Rogelio Rodríguez, un hombre que había colaborado con la dictadura, había estado en la federación durante la dictadura, cuando estaba todo intervenido, y había sido asesor de los militares a sueldo, tenemos el documento que así lo prueba, una persona nefasta, absolutamente nefasta, y él se queda con el programa de propiedad participada, que es 1.200 en ese momento, que es mucho más que ahora, 1.200 millones de dólares, del 10% de cada una de las compañías que manejamos en un programa, cada uno de nosotros tenía asignado una cantidad de acciones, pero había un pozo que manejaban los sindicatos. Y los maneja, bueno, ese fue el pago. Y además un bono de participación en las ganancias, que después, a los 2 años, Menem vetó. Claro, saca un decreto, dice... Saca un decreto que con lo que pusimos acá en esta ley no vale. Lo borramos con el codo. Lo borramos. Bueno, yo soy Cintia Barcala, soy delegada de FOETRA, trabajo en una empresa telefónica. Mi trabajo consiste en conectar todos estos cables que se ven acá, son los que dan tono y ADSL a las líneas de teléfonos básicas, y a la vez soy delegada del edificio Wilde, que es en donde trabajo. Mi tarea como delegada consiste en mediar entre la empresa y el gremio ante reclamos puntuales, como pueden ser de herramientas de laburo, elementos de protección, el estado del edificio, o cosas más puntuales de los compañeros cuando tienen una sanción, un apercibimiento por alguna decisión arbitraria que toma la jefatura. También nos encargamos de hacer asambleas y juntar el mandato de los compañeros, de escuchar sus opiniones para luego llevarlas al gremio cuando hay alguna medida o algún acuerdo salarial. Realizo una asamblea y discutimos entre todos los puntos del acta para llevar luego la voz de los compañeros y el acta sea acordada o rechazada por ellos. Otra de las cosas que hacemos es acercar un poco el sindicato para que obtenga los beneficios que da la Secretaría de Acción Social, o traerle las credenciales de la obra social,
Y básicamente es eso, orientarlos, contenerlos y discutir lucha política en tiempos más difíciles, donde el trabajo hoy del delegado es mucho mayor, porque las patronales se creen con la necesidad de avanzar más sobre los derechos adquiridos, y bueno, nosotros tratamos de eso, de defender el convenio, de defender todas las herramientas